Bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar y un saludo muy especial a Martín que nos vimos el otro día. Me comentan, The Marvels es la primera película escrita por una inteligencia artificial confirmada. O sea, Marvel ha reconocido que el guión de esa película está escrito por una inteligencia artificial, específicamente ChatGPT. ¿Qué pienso de esto? Bueno, antes que nada ya había sospechas. Mucha gente había notado que el plan de la villana era el mismo que el del villano de Spaceballs, la parodia de Star Wars, la más conocida, hay unas cuantas. El villano de la parodia más conocida de Star Wars era robar el aire de un planeta, que es el plan de la villana de Marvels. Um, yo creo, algo que ya comenté en el directo que hicimos con Alejandro del Sur Taller Literario, hablando de la inteligencia artificial, yo creo que lo que se puede automatizar, lo que puede hacer una inteligencia artificial es porque ya era automático, ya era mecánico, ya era algo que carecía totalmente de alma, hecho completamente por números y simplemente no es que hay una máquina reemplazando a seres humanos, hay una máquina reemplazando una máquina obsoleta y menos eficiente y más costosa. Hay una máquina más moderna, más avanzada, que puede hacer lo mismo que hacía una máquina más ineficiente, costosa y con varias desventajas. Lo que se puede automatizar es porque ya era automático, ya era mecánico, desde antes. Eh, Me preguntan, si Argentina hubiera sido una colonia británica, ¿hoy seríamos como Canadá o Australia? Primero y principal, Argentina no podía ser una colonia británica porque una colonia es, por definición, un, una población que tiene el mismo tipo étnico, el mismo tipo, em, la misma ciudadanía que la metrópoli. Por definición, Argentina no podía ser un protectorado británico porque no somos británicos, ni siquiera hablamos el mismo idioma que en Inglaterra. Si los ingleses hubieran ganado la batalla de Buenos Aires, Argentina podría haber sido un protectorado británico como Kenia o Zimbabue. Eh, y segundo, se nota que hace rato que no escucha noticias de Canadá o Australia. Si cree que eso, los que nos perdimos. Eh, Me dicen, ¿qué pienso de que Milei es el presidente con mayor apoyo popular en la historia de la Argentina? Baby Shark es el video más visto en la historia de YouTube. Por otra parte, no lo es. Esto no es una opinión personal, es un dato objetivamente medible. Me dicen, como alguien que ya tenía cierta edad en los 90, que vivió la época de Menem en Argentina, ¿qué podemos esperar de la secuela? El Patilla 2, la venganza de las patillas. Eh, Vea, si Milei aplica la política por la que lo pusieron, que es crear un tipo de cambio delirante, donde equiparen la moneda de un país bananero a la de una superpotencia. Esto en los 90 se conoció con el eufemismo de convertibilidad, ahora se llama dolarización. Esto va a generar una aparente prosperidad, una ilusión de prosperidad que va a durar 2, 3, 4, 10 años. Eh, es un fenómeno económico análogo al de el marinero borracho que cobra la paga de 4 meses que estuvo en alta mar y se compra el vino, el whisky más caro del mundo, llama un par de putas de $1000 y dice, soy rico! No, estás en pedo. No sos rico, estás en pedo nada más. Es un fenómeno análogo a eso. Se sostiene un tipo de cambio irreal mediante la fuerza del Estado, impuesto artificialmente, lo cual, por cierto, dicho sea de paso, es una de las medidas menos liberales que puedan existir. Se impone un tipo de cambio delirante, sea que sea conservando el papel del peso argentino
como moneda oficial, sea conservándolo como tipo de cambio virtual y usando de hecho el dólar. Económicamente es lo mismo. Lo que cambia es el papel. El papel es lo mismo un caso que otro. En los 90 se llamaba convertibilidad, ahora el último grito de la moda es dolarización. Esto va a crear una ilusión de prosperidad que va a durar unos años y le digo lo que le diría a mi yo de 16 años si pudiera viajar en el tiempo. Lo mejor que pueden hacer en ese caso, si alguien tiene ahora alrededor de 18 o 20 años, trabajen como burros lo que duren, 12 años, 3, 4 años, no gasten plata en boludeces, ahorren todo lo que puedan, ahorren en el extranjero, obviamente, ábranse una cuenta bancaria en Uruguay, no pongan la plata en los bancos de Argentina, trabajen como burros, coman arroz servido, ahorren hasta el último centavo porque eso no dura. Y cuando eso termine, cuando termine la borrachera y venga la resaca, termine del único modo en que puede terminar esa política, que es con Milei yéndose en helicóptero, 5 presidentes en una semana y finalmente el ascenso de un Kirchner 2.0, váyanse a la mierda. El último gasto que tienen que hacer en Argentina es un boleto de avión, un pasaje de buquebús. Eso es lo que le diría a mi yo de 16 años si pudiera volver a 1991 en el tiempo. Trabajen como burro, no hagan las boludeces que hacía yo con 16 años viviendo en una aparente prosperidad. Trabajen como burro, ahorren en dólares todo lo que puedan, pónganlo fuera del país y cuando esa burbuja reviente váyanse al carajo y no vuelvan nunca más. No vuelvan a pisar la Argentina nunca más. Eso es lo que recomiendo. Por cierto, esta aparente prosperidad, esta prosperidad ilusoria, está focalizada en un único asunto que es el consumo, porque tenés un tipo de cambio como si estuvieras viviendo en la eurozona en Estados Unidos, tenés un tipo, o en Japón, tenés un tipo de cambio de país del primer mundo. Ahora, te accidentás y vas a parar a un hospital público. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenido al mundo real. Ahí te acordás que estás en un país bananero. En los 90 vino de visita a la Argentina el actor Alain Delon, se reunió con el presidente Menem y comieron pizza con champán. Y eso se volvió un símbolo, la pizza con champán, porque tenés, si vas a un mercado, es como que estuvieras en Beverly Hills. Era como ir a Palermo en la época de Menem, era como ir a Beverly Hills. Ahora, te atropellaba una moto, ibas a parar a un hospital, era el hospital de Zimbabue. O sea, es la pizza con champán, el tipo de cambio. Un país bananero que tiene un tipo de cambio delirante es eso. Repito, no vayan a comprar boludeces a Palermo, no cambien de ropa todos los meses, no se compren una moto japonesa, no gasten plata en boludeces, ahorren todo lo que dure y cuando esa pompa de jabón reviente, váyanse al carajo. Ese es mi consejo sincero, de alguien que vivió los 90 en la edad que deben tener muchos seguidores del canal ahora. Me dicen que alguien comentó en Twitter que por qué la selección argentina no tiene jugadores negros y la cuenta de La Libertad Avanza le respondió porque somos un país, no una película de Disney. Ajá. Y ¿cuándo fue esto? ¿Antes o después de denunciar a una persona ante la policía ideológica que dijeron esto? Si quiere saber qué piensa realmente el sionista Milei de los argentinos, escuche lo que dice de los palestinos. Que los palestinos son goy, ganado igual que nosotros. La única diferencia es que no tiene que hacer el payaso en la televisión para que lo voten. Entonces dice abiertamente lo que piensa.
de los goy de Palestina, que es lo mismo que piensa de los goy de La Pampa. Me dicen, ¿por qué pienso que Pinochet tiene buena imagen en Chile? Para empezar, no me consta. Si alguien que es de Chile me dice, sí, acá tiene buena imagen Pinochet, supongo que por contraste. Es como esa ilusión óptica, vamos a suponer que es el caso, no lo estoy afirmando. Supongo que por contraste, es como esa ilusión óptica donde un punto gris, depende si el contexto es blanco o negro, si está rodeado de un círculo, de una superficie blanca, parece negro, y si está rodeado de una superficie negra, parece blanco, que en realidad es el mismo tono de gris. Supongo que con Pinochet pasa algo parecido, puesto en el contexto de que es el tipo que derrocó a Allende. Ahora, sáquelo de ese contexto y vea lo que, lo que fue Pinochet. Es un dictador bananero como cualquier otro. Es el dictador de Costa Pobre, es el militar que subió por un golpe de Estado, se convirtió en presidente, porque lo digo yo y tengo el apoyo del ejército y listo. Es un dictador bananero cualquiera. Supongo que por contraste parece algo mejor de lo que fue. Me preguntan qué pienso de la victoria de un partido de extrema derecha en Holanda. Pienso que hacía años que no escuchaba a nadie usar este término de modo apropiado. Vamos a llamarle a estos tipos identitarios blancos, porque hoy en día ultraderecha, extrema derecha no quiere decir otra cosa que cualquier persona que le caiga mal al Foro Económico Mundial. Vamos a llamarlo, aunque usted lo esté usando de modo propio el término, está hablando de un partido que tiene las ideas de identidad cristiana europea llevadas al extremo de un totalitarismo, o sea, las ideas de derecha llevadas al extremo, extrema derecha, ok. Pero este término ha sido totalmente vaciado de sentido por la propaganda, así que vamos a llamarle a estos tipos, decir que son identitarios blancos. Hay una teoría de fan de la realidad que dice que las políticas identitarias anti-blancos tienen como finalidad provocar una reacción, provocar el surgimiento de movimientos políticos identitarios blancos, que este era el objetivo desde el vamos. Yo no creo en esto. Yo creo que lo que ocurre es que el plan siempre fue eliminar a la población blanca pobre, no a los blancos ricos, reemplazar a la población por una población más dócil, que los dueños del mundo consideran racialmente inferiores, y quedarse ellos como los únicos, la casta superior, como los únicos blancos que existen, eliminar a los blancos pobres. Yo creo que el objetivo siempre fue este, el objetivo sigue siendo este. Lo que pasa es que llega un punto en que todo el mundo se empieza a dar cuenta de cuál es el verdadero objetivo. Entonces, con decirle sos istafóbico, en algún momento ya no te da pelota más nadie, todo el mundo se da cuenta de lo que querés realmente. Entonces, surgen movimientos, espontáneamente, surgen movimientos opositores, surge una reacción contra ese discurso, y lo que hacen la gente de Bruselas, la gente de Washington, la gente de Pekín, es canalizar esos movimientos espontáneos, desorganizados, sin una ideología clara, y crear partidos políticos formales y redirigirlos contra un chivo expiatorio. O sea, quieren matar gente, hacer jabón gente, bárbaro, pero no nos hagan jabón a nosotros. Redirigen la hostilidad contra las élites que están haciéndole la vida miserable, la redirigen contra un chivo expiatorio. Los judíos han pasado de moda, así que el último grito de la moda son los musulmanes, que es contra los que van estos, iba a usar otro término totalmente vaciado de sentido por la propaganda, estos nuevos identitarios blancos que están surgiendo en Europa, el chivo expiatorio, el grupo demográfico que tiene la culpa de todos son los musulmanes. Simplemente porque los judíos pasaron de moda. Es vintage. A la gente le gusta estar a la moda. Me dice alguien que tiene una compañera, una estudiante feminista, compañera de estudio, que reconoce que todos los personajes femeninos son una mierda en el cine.
de hoy, pero dice que en el cine y la literatura de hoy, pero dice que eso se debe a que antes los escribían, todos los personajes femeninos estaban escritos por hombres. Ahora los están empezando a escribir mujeres y están aprendiendo, dice. Ajá. O sea, hombres como Mary Shelley, Jane Austen, Emily Bront, Mary Louise Alcott, Edith Wharton, Virginia Woolf, Agatha Christie, Harry Stone, Shirley Jackson. O sea, no me dice estudiante de qué, espero que no sea estudiante de letras, ¿no? Igual no es que ser una bestia bruta analfabeta le vaya a impedir ser un cupo femenino que la publican porque los obligan legalmente, no saca problema. Ser una bestia analfabeta como es ella no es un impedimento para ser un cupo femenino. Me comentan en sentido parecido sobre Oppenheimer que la ironía de que metieron una mujer que no estuvo en el proyecto Manhattan, al mismo tiempo que te barren bajo la alfombra a una mujer que realmente fue importante en todo el asunto ese. Um, curioso. Además, como que una mujer en una investigación de física, porque fue básicamente eso, al menos la primera fase, después los científicos dieron paso a los ingenieros porque había que construir la bomba, pero inicialmente fue básicamente una investigación de física, el proyecto Manhattan. A ver, Harvard aceptaba mujeres desde 1880. No es que una física de partícula en 1941 era algo que estaba desafiando las convenciones de una sociedad heteropatriarcal que al verla los hombres iban a caer desmayados. Oh, mi visión de la realidad se cae a pedazos, no puedo creer lo que estoy viendo. ¿Quién escribió el guión de eso? La compañera del comentario anterior. ¿Quién escribió el guión de eso? Me dicen, hice una pequeña encuesta sobre el final de The Hunger Games y observé una diferencia. Entre los hombres, la mayoría piensan lo mismo que yo, Oscar, que era mejor el final distópico, donde la rebelión no servía para un carajo y al final terminaban reemplazando un tirano por otra. Mientras que las mujeres o bien querían que Katniss se quedara con Gale, o bien querían un final súper, ultra, recontra feliz, donde Katniss fuera la nueva presidente y todos fueran felices para siempre. O sea, resumiendo, el final no le gustó a nadie. Se lo resumo en una frase. El final que tiene realmente la saga no le gustó a nadie. Me comentan sobre el tema de las quemas de libros. ¿Por qué no quemar un libro que propone un genocidio? Por varias razones. Primero, para no aceptar el principio de que el Estado puede decidir qué libros quema, si quema un libro o no. Porque si el Estado puede quemar un libro, el libro más antipático del mundo, del que a usted le parezca, entonces uno ya no tiene libertad para leer lo que se le dé la gana, sino que tiene un permiso del Estado para leer libros autorizados. Y para hacer este cambio hace falta quemar un solo libro. Un solo libro anula por completo la libertad de acceder a la información. Uno ya no puede leer lo que quiera, puede leer únicamente los libros que están autorizados por el Estado, que de momento son todos menos uno. Son todos los libros del mundo menos uno. Pero ya aceptaste el principio de que no tenés libertad, tenés permiso del Estado para leer los libros autorizados. A partir de ahí simplemente hay que ir reduciendo la lista. Lo principal ya lo aceptaste. Segundo, para saber qué dice el libro. Para saber si realmente es un libro, el libro que quemaron, realmente es un libro que proponía un genocidio y no que, digamos, era una investigación periodística sobre las cuentas en un paraíso fiscal que tiene el cuñado del dictador. Si no podés leer el libro, no sabés si es un libro que propone un genocidio. Sabés que es un libro que la propaganda del Estado te está diciendo que es un libro que propone un genocidio, que no es lo mismo. Podés creerlo o no. Pero hace falta que el libro exista para saber qué dice realmente lo que dice. Y tercero,
Hace falta que alguien se tome, no solo que el libro exista, sino que alguien se tome el trabajo de leerlo para refutarlo. Porque quemar un libro no elimina el libro de la existencia. Quemar el libro es simplemente una respuesta al libro. Supongamos que el libro decía, habría que matar a todos los pelirrojos del planeta y el mundo va a ser un paraíso terrenal. Y en respuesta a eso, lo que se hace es quemar el libro. Eso equivale a decir, el libro tiene indudablemente razón, no hemos encontrado un solo argumento para refutar la idea de que el mundo sería el mundo sería un lugar mejor si mataran a todos los pelirrojos. Y como no tenemos ningún argumento, tuvimos que quemar el libro. Esa es la respuesta que estás dando. Y no me parece una buena respuesta. Yo creo que a un libro que propone matar gente se le puede dar una respuesta más sólida que esa. Varias personas cuestionaron la idea de que en filosofía todo está en discusión, pero leyendo los comentarios me parece que han malinterpretado lo que significa esa frase. Todo está en discusión no quiere decir todo debe ser aceptado. De hecho, si todo es aceptado, no hay nada en discusión. Toda proposición debe ser aceptada como verdadera. Y otros lo han interpretado como todo está en discusión, quiere decir que nunca se puede llegar a una conclusión, lo cual tampoco es el caso, porque una discusión tiene como propósito llegar a una conclusión. Por ahí dos personas no se ponen de acuerdo en la conclusión, una llegó a la conclusión A y la otra llegó a la conclusión no A. Ok, pero el propósito de toda discusión es llegar a una conclusión. Y además estas dos interpretaciones generan paradojas, porque si todo debe ser aceptado, entonces también debe ser aceptado que no todo debe ser aceptado. Por lo tanto, la proposición todo debe ser aceptado cae en una autocontradicción, cae en un absurdo. Y si nunca se puede llegar a una conclusión, entonces, ¿cómo se llegó a la conclusión de que nunca se puede llegar a una conclusión? Si nunca se puede llegar a una conclusión, entonces, en filosofía, entonces, nunca se puede llegar a la conclusión de que nunca se puede llegar a una conclusión. Las dos afirmaciones caen en paradojas. Todo está en discusión quiere decir que no hay hipótesis tabú en filosofía. En filosofía hay que dar una razón para todo. Eso quiere decir. Y es la única regla. En matemática hay un montón de reglas. En las ciencias empíricas, en las ciencias sociales hay un montón de reglas. En las ciencias naturales hay un montón de reglas. En la filosofía hay una. En la filosofía no hay tabú. En la filosofía no hay hipótesis tabú y no hay dogmas de fe de que lo dijo tal autoridad, por lo tanto es verdad. En filosofía todo está en discusión. Todo está arriba de la mesa. Es la única regla. ¿Qué pienso de la república aristocrática como forma de gobierno? En el sentido propio del término, sea un gobierno realmente de los mejores, de los aristos. Yo creo que el que entendió con mayor claridad este asunto fue Aristóteles. Aristóteles se dio cuenta de que las formas de gobierno, la monarquía, la aristocracia, la democracia, la demagogia, la oligarquía, la tiranía, la república, no son solamente medios más o menos eficientes para lograr un mismo fin. Entonces, una afirmación como la monarquía es más eficiente que la democracia no tiene sentido porque hacer la comparación de mayor o menor eficiencia solo tiene sentido entre objetos que apuntan a un mismo fin. No tiene sentido comparar instrumentos, fines, medios, quise decir, que no buscan el mismo fin. Aristóteles se le dio cuenta que las distintas formas de gobierno no son distintos medios para un mismo fin, son distintos fines. La aristocracia no tiene los mismos fines que la democracia. Entonces no puede ser considerada más eficiente, menos eficiente que la democracia, porque eso es como decir que un destornillador es más eficiente que un cucurucho de helado. Es una frase absurda, no tiene sentido. No podés comparar dos cosas que no tienen el mismo fin.
La aristocracia es el gobierno, es la forma de gobierno que busca los reconocimientos, que busca los honores. Busca las condecoraciones, los títulos, los premios, los monumentos en las plazas. Es la vanidad hecha política, la aristocracia, básicamente. La democracia es el gobierno que busca la libertad. Y para esto, el medio más eficiente es repartir el poder entre la mayor cantidad de gente posible. Persiguen distintos fines, no son solamente distintos medios para un mismo fin. Me dicen por último, dije que como ateo le busco sentido a la vida a pequeña escala, no veo la foto grande. Me dicen que cómo puede tener sentido la vida a pequeña escala si no lo tiene a gran escala. ¿No es una contradicción esto? No, porque usted está pensando, y esta es la raíz etimológica de ateísmo, está pensando la visión de un mundo sin Dios simplemente como la visión teísta del mundo donde falta Dios. Y no es así. O sea, falta el gran fin, por lo tanto nada tiene sentido. Cuando a lo que me refería yo es que hay pequeños fines en la realidad para lo que hay pequeños medios. O sea, uno encontró un perro lastimado en la calle y lo llevó al veterinario, porque le pareció que eso era lo mejor que podía hacer. El fin es curar al perro lastimado y el medio llevarlo al veterinario. No es un engranaje de un gran plan divino cósmico que existe por los siglos de los siglos. No creo que exista eso. No creo que exista eso. Creo que existen los perros lastimados y existen los veterinarios. Si me encuentro un perro lastimado y puedo, lo llevo al veterinario. Es un pequeño fin con un pequeño medio. No creo que eso va a contribuir a salvar el mundo, no creo que va a hacer una gran diferencia. La realidad va a seguir siendo la misma mierda que ha sido siempre. Eh, es el gran problema de la visión teísta del mundo, el problema, porque yo no creo en eso, obviamente, es ver el mundo como ver todo lo que hay bueno en el mundo como partes de un gran plan. Yo no creo que exista ese gran plan y creo que no lo necesitan. Creo que hay pequeñas buenas acciones que se justifican por sí mismas. Y por el otro lado, que es en realidad la otra cara de la misma moneda, tenés el dogma del ateísmo mainstream, que dice que como Dios no existe, entonces uno debe ser un perverso, debe ser un adicto a toda clase de sustancias, debe ser completamente amoral. ¿Por qué? A ver, en el peor de los casos uno puede decir que no hay razón para no serlo, pero no puede convertir el mal en un mandamiento, el mal en un mandamiento moral, eso es absurdo. No tiene ningún sentido. En el peor de los casos, siempre queda lo que decía Camus, que es la posibilidad de ser virtuoso por capricho. Aunque en realidad no haya ninguna razón para no comportarse como un tipo como Calígula, no se me da la gana ser Calígula. Los ateos mainstream de hoy en día te dicen que no, que si sos ateo tenés que ser Calígula, tenés que ser un degenerado sexual, un adicto, si podés ser un tirano. ¿Por qué? No hay ninguna razón. No me extraña que muchos de esos tipos están dejando de usar el término ateísmo y están pasando a reconocerse como satanistas, que es más apropiado a lo que son realmente. En el peor de los casos queda la posibilidad de ser virtuoso por capricho. En el peor de los casos. Y yo creo que hay mejores razones para actuar de modo virtuoso, pero en el peor de los casos queda esa. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.